Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la mente de uno de los escritores más complejos y enigmáticos de la literatura, el gran Franz Kafka. Y para empezar a entenderlo, tenemos que irnos casi al final, a un deseo oscuro. Una petición final bastante chocante que le hizo un genio a su mejor amigo, que quemara toda su obra. Y aquí está el gran misterio que vamos a intentar resolver. ¿Por qué? ¿Qué lleva a alguien a querer borrar por completo su propio legado? Pues bien, para encontrar la respuesta, tenemos que analizar las enormes presiones que en cierto modo aplastaron la vida de Franz Kafka, pero que al mismo tiempo la moldearon. A ver, si le echamos un vistazo a las fechas, su vida fue corta y en apariencia bastante normal, ¿no? Nace, estudia, trabaja. Pero claro, por debajo de esa superficie se estaba cociendo una tormenta interior tremenda. Y en el epicentro de toda esa ansiedad estaba la figura de su padre, Hermann. Un hombre autoritario, muy imponente, que veía a su hijo, que era increíblemente sensible, como una decepción constante. Es que eran el día y la noche. El padre, un hombre de negocios pragmático, fuerte, y el hijo, un artista idealista, frágil, lleno de inseguridades. Este choque brutal le generó a Kafka un sentimiento de inferioridad que lo persiguió toda su vida. Y claro, esto se convirtió en un tema central en todo lo que escribió. Y por si la presión en casa no fuera suficiente, su trabajo era literalmente su otra cárcel. Se dedicaba al papeleo en una compañía de seguros, y aunque era un empleado eficiente, él mismo describió esa rutina como algo insoportable, una distracción que lo alejaba de su única y verdadera vocación, la literatura. Pero, ¿qué se puede hacer con tanto dolor, con tanta frustración? Pues si eres un artista, lo transformas en arte. Y en el caso de Kafka, lo convirtió en algunas de las obras más influentes de todo el siglo XX. Pensemos, por ejemplo, en su obra más conocida, La Metamorfosis. Arranca con una de las frases más famosas e inquietantes de toda la historia de la literatura. La transformación de Gregor Samsa en un insecto es una metáfora brutal, ¿no? Es una metáfora sobre la alienación, sobre sentirse una carga para la propia familia, sentimientos que, como ya podemos imaginar, Kafka conocía muy de cerca. Y esta sensación de impotencia la lleva al extremo en su novela El proceso. En ella, un hombre, Joseph K., es arrestado y juzgado por un crimen que nadie le llega a revelar. Se ve atrapado en un laberinto burocrático totalmente absurdo y sin ninguna salida. Es que estas historias eran tan suyas, tan únicas, que al final hubo que crear una palabra nueva solo para poder describir esa sensación tan específica que provocan. Seguro que le hemos oído 1000 veces, ¿verdad? Esto es kafkiano. Pero, ¿qué significa de verdad? Y ojo, no es simplemente hacer una cola larguísima en una oficina, es algo mucho más profundo, una angustia existencial muy concreta. En el fondo, describe una realidad donde las personas se sienten aplastadas por fuerzas impersonales, absurdas, que no pueden comprender y mucho menos combater. Es un mundo que se define por la ansiedad, por el aislamiento. La lógica que sigue es la de una pesadilla. En este mundo, el monstruo no es un dragón, no. El monstruo es un trámite burocrático que no acaba nunca, o una citación del juzgado por un delito que ni siquiera sabes que has cometido. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio, a nuestro misterio central. Su último deseo de que todo este universo que había creado fuera completamente destruido. ¿Y por qué querría destruir su propio legado? Pues porque estaba tan abrumado por las dudas, tan inseguro de sí mismo, que fue incapaz de ver el genio que había en su propia obra. Por suerte para todos nosotros, su amigo Max Brod sí que lo vio y desobedeció su última voluntad. Y lo más irónico de todo es que fue el propio Kafka quien, quizás sin saberlo, definió mejor que nadie el valor de su legado. Dijo esto: y sus libros se convirtieron precisamente en esa hacha, una que rompe el mar helado que a veces llevamos dentro. Ha pasado un siglo y sus pesadillas sobre la burocracia, la alienación y la confusión nos resultan inquietantemente familiares, ¿a que sí? Y esto nos deja con una última pregunta, una que da un poco de escalofríos, la verdad.